El prólogo de Orit, 9 de diciembre. Primero, concepción de la Santísima Virgen María por medio de Santa Ana. A pesar de que los justos Joaquín y Ana tenían ya 50 años de matrimonio, no tenían hijos aún. En la vejez de estos justos, el arcángel Gabriel se les apareció a cada uno de ellos por separado, diciéndoles que Dios había escuchado sus oraciones y que darían a luz a una hija, María. Entonces, Santa Ana fue conocida por su esposo y después de 9 meses dio a luz a su hija bendecida por Dios y por todas las generaciones de hombres, la Santísima Virgen María, la Madre de Dios. Para más detalles, vea el 9 de septiembre. Segundo, Santa Ana, madre del profeta Samuel. Ana fue la esposa de Elcana, de Armanteme, o Arimatea, 1 de Samuel capítulo 1, versículos 1 y 2. Ana no había dado a luz a ningún niño porque era estéril, y esto la hizo llorar amargamente. Pero el Dios misericordioso se compadeció de ella y le quitó la esterilidad debido a sus incesantes sufrimientos y oraciones. Ana tuvo un hijo, Samuel, y lo dedicó a Dios desde su infancia. Samuel fue un gran líder de la nación de Israel y un profeta, quien ungió a 2 reyes, Saúl y David. Santa Ana cantó un himno de acción de gracias a Dios, un himno maravilloso tanto por su sabiduría como por su belleza, que se usa incluso hoy en día en los servicios de la iglesia. 1 de Samuel capítulo 2 versículo 1. Tercero, Venerable Esteban, la nueva luz. Este complaciente de Dios nació y se crió en Constantinopla, en el hogar de sus padres, Zacarías y Teófano. Su padre era un sacerdote de la gran iglesia en la época del patriarca Metodio. Mientras lo llevaba en su vientre, su madre se alimentó solo con pan y agua, y cuando el niño nació, una cruz de luz brilló en su pecho. Debido a esto y debido a su vida pura y agradable a Dios, se le llama la nueva luz. A la edad de 18 años, Esteban se encerró en una celda cerca de la iglesia de San Pedro Apóstol, y allí transcurrió su vida ascética de ayuno y oración. Una vez, San Pedro se le apareció y le dijo: Que la paz sea contigo, hijo mío, has hecho un buen comienzo, que el Señor te fortalezca. Después de esto, vivió durante muchos años en una celda junto a la iglesia del mártir Antipas. Este santo también se le apareció y lo animó con estas palabras: Sabes que no te abandonaré. Este impuso aún mayores privaciones sobre sí mismo. Comió solo 2 veces por semana y luego solo verduras sin sal. Este hombre santo vivió una vida de ascetismo durante 55 años por el bien del reino de Cristo y entró en el reposo del Señor en el año 829, a la edad de 73 años. Número 4. San Sofronio, arzobispo de Chipre. Sofronio nació y se crió en Chipre. Debido a su gran aprendizaje espiritual y sus muchas virtudes, especialmente la compasión, fue nombrado arzobispo después de San Damián. Habiendo servido fielmente a la iglesia y complacido a Dios, Sofronio murió pacíficamente en el siglo VI. Reflexión. El temor a Dios aleja todo temor de los corazones de los hombres. En cada gran jerarca de la iglesia ortodoxa vemos la mansedumbre y la valentía maravillosamente unidas. San Nicolás agarró la espada del verdugo y se la quitó para que hombres inocentes no fueran decapitados. San Juan Crisóstomo le reprochó a la emperatriz Eudoxia por sus fechorías sin considerarlo desagradable y peligroso para su propia vida, a lo que como resultado quedó expuesto. Hay muchos, muchos otros ejemplos similares a esto. El emperador Valentiniano el Viejo, al enterarse de las severas críticas de Ambrosio hacia él, dijo: Yo sabía de tu valentía, es por eso que te ayudé a ser elegido como obispo. Corrige nuestras faltas como lo enseña la ley de Dios y sana nuestra injusticia. Cuando Valentiniano el Joven, a instancias de su madre Justina, una arriana, ordenó que la iglesia catedral de Milán cediera ante los herejes, Ambrosio se encerró en la iglesia con los fieles y no salió por 3 días. Envió un mensaje al emperador y a la emperatriz que, si deseaban su muerte, él estaba preparado en cualquier momento aquí en la iglesia para ser atravesado por la espada o la lanza. Al escuchar esto, el emperador y la emperatriz retiraron su decreto. Cuando se produjo un disturbio en Tesalónica, cuando alrededor de 7.000 personas fueron decapitadas por el decreto del emperador Teodosio el Grande,
Ambrosio se enfureció tanto con el emperador que cuando el emperador visitó Milán y quiso ingresar a la iglesia, el santo se lo prohibió. El emperador le dijo a Ambrosio: incluso David pecó y no fue privado de la misericordia de Dios. A esto el obispo respondió: como has imitado a David en el pecado, imítalo también en el arrepentimiento. El emperador estaba avergonzado, regresó y se arrepintió amargamente del pecado que había cometido. Contemplación. Contemplar la justicia del justo Noé. Génesis capítulo 6. Número 1. Cómo todos los hombres fueron corruptos y malvados. Número 2. Cómo en medio de la corrupción universal, solo Noé se mantuvo recto y vivió de acuerdo a la voluntad de Dios. Homilía sobre Noé. Noé era un hombre justo. En sus acciones fue perfecto, pues siempre anduvo con Dios. Génesis 6:9. Ser justo entre los justos es una acción grande y digna de alabanza, pero cuánto más grande y digno de alabanza es ser justo entre los injustos. Noé vivió entre los hombres que estaban llenos de injusticia y maldad. Vivió entre ellos durante 500 años y permaneció justo delante de Dios. Noé halló gracia a los ojos del Señor. Génesis 6:8. El juez altísimo, que observa todas las obras de la humanidad y las evalúa sin prejuicios y sin error, valoraba los trabajos de Noé porque en medio de una generación corrupta y perversa permaneció en la justicia de Dios, y Dios lo recompensó con su gracia. Seguramente, Noé no pudo tener un amigo entre ellos. La mayor satisfacción para un pecador es arrastrar a un hombre justo a su propio fango y compartir su pecado con él. Pero Noé no se permitió ser arrastrado o engañado. Noé prefirió la amistad de Dios antes que la de los hombres injustos. Él prefería caminar con Dios sin hombres que caminar con hombres sin Dios. El temor a Dios, el Creador y el Juez, lo preservaron de la corrupción mundana, y él no solo era justo, sino también perfecto en sus generaciones. Es decir, no se permitió ni siquiera en lo más mínimo contaminarse con el mal común, sino que se dejó guiar por la justicia de Dios. La atracción del pecado y el ridículo de los pecadores, todo simplemente sirvió para separarlo aún más de ellos. Cuando el diluvio universal cayó sobre la raza humana, Dios no abandonó a su siervo fiel Noé para que no pereciera con los demás. En cambio, lo salvó y lo glorificó, convirtiéndolo en el progenitor de una nueva generación de hombres. Hermanos, este brillante ejemplo de Noé enseña que cada uno de nosotros puede agradar a Dios, incluso en medio de los pecadores, si así lo queremos. Oh Dios justo y sufriente, sosténnos en el camino de tu justicia. A ti la gloria y el agradecimiento por los siglos de los siglos. Amén.